Seguimos en esta tertulia de jueves, 8 de febrero de 2024. Estamos con Diego Irazábal, con Victoria Pasquet, con Ana Laura Pérez y con Esteban Valenti. La Comisión Permanente del Poder Legislativo aprobó ayer, solo con los votos del oficialismo, una declaración que condena la inhabilitación de la candidata venezolana María Corina Machado para las próximas elecciones en su país. En el texto se exige al Estado venezolano que respete y garantice el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos en todos sus habitantes. Además, se exhorta al Estado uruguayo a continuar apoyando el retorno democrático de Venezuela y que su pueblo pueda elegir libremente sus gobernantes. El Frente Amplio no acompañó la moción. La coalición de izquierdas pidió que la nota fuera trasladada a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado antes de votarla en el plenario, pero su pedido no prosperó. Hablando en rueda de prensa, el senador frente amplista José Carlos Maía sostuvo que la declaración tal cual está redactada está hecha para generar un hecho político interno en Uruguay y no para buscar una posición de Estado sobre una necesidad de fortalecer la democracia en Venezuela. Nosotros condenamos que haya cualquier tipo de proscripción, cualquier tipo de limitante a la democracia en Venezuela y en otros países, porque hay otros países de la región donde hay limitaciones constitucionales muy fuertes y se han aplicado recientemente elecciones, como es el caso de El Salvador, donde nadie se le mueve un pelo. Y sin embargo, estas cosas suceden y si estamos hablando de garantías electorales, de libertades, es una cosa. Si vos estás hablando si me gusta o no la forma de gobierno o el régimen de gobierno, es otra. En cuanto a la sustancia, esa es la diferencia. Maía también reconoció que dentro del Frente Amplio hay miradas distintas respecto a lo que ocurre en Venezuela. No lo vamos a ocultar, es un dato de la realidad, agregó. En particular señaló que en su sector, convocatorias sereñistas progresistas no comparten un sistema electoral donde se proscriben personas, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas. De todas formas, el senador le quitó gravedad a las disonancias con respecto a este tema en el Frente Amplio porque dijo todos los partidos las tienen. ¿Quién empieza? Arranco yo, si Dale. Nada, a ver, me da vergüenza, la verdad da una vergüenza horrible. Sí, estoy como en modo verano, hoy estoy Emilia en modo verano. Me da como una vergüenza horrible que cueste tanto decir lo que es obvio, ¿no? O sea, ¿por qué? Digamos, esa explicación del Salvador es como, de verdad, si El Salvador, pero bajo ningún concepto alguien discute que El Salvador está en una situación espantosa, pero que tiene sus particularidades y es interesante, ¿no? Porque es alguien que se lleva puesta la democracia con un 85% de la aprobación. O sea, lo que demuestra que a mucha gente la democracia no le preocupa tanto, ¿no? Pero 85% del 50% creo que votó. Exacto. Pero sí. Pero tiene una aprobación popular muy fuerte, incluso sus peores detractores aceptan que Bukele es un tipo muy popular. Ahora, yo lo que digo es, si el Frente Amplio le parecía que había cosas en el proceso electoral de El Salvador que eran observables, censurables, hubiera sacado un comunicado. Porque ahora le preocupa El Salvador, pero no porque es como decir, no, bueno, pero ¿quién te quiere más? No, bueno, ahora estamos hablando de María Corina Machado, no estamos hablando de El Salvador. Entonces hubieran sacado, o capaz lo presentaron y no se votó, no tengo idea, pero lo que digo es, cuando pasan las cosas en El Salvador o en Tanganica, hagamos el comunicado, votémoslo y hagámoslo. Y cuando pasan acá, hablemos de las que pasan en Venezuela y no de las que pasan en El Salvador. Si no, siempre entramos en esa lógica de, bueno, pero en China tal cosa, no, bueno, pero en Estados Unidos, no, bueno, pero en Israel, no, bueno, pero no sé dónde. Pero no se puede ni hablar, entonces. Pero además, no importa lo que pasa en El Salvador. Efectivamente, María Corina Machado no puede presentarse a las elecciones, no puede ser candidata. Y es clarísimo que el motivo por el cual no puede ser candidata es que gana. Es que si es candidata, gana. O tiene altísimas chances. Y entonces hay un gobierno que claramente está cada vez más lejos de ser democrático, por no decir que no lo es, o sea, no lo es, y no está tomando decisiones que son... Entonces, el principal partido de oposición en Uruguay sigue teniendo dificultades severas para censurar gobiernos que pasan por encima de la democracia cuando son de un signo y cuando son de otro no. Yo no digo que el partido, digamos, la coalición de gobierno no le pase lo mismo, pero es como un problema histórico de la izquierda en el Uruguay que debería resolver de una vez y para siempre, porque de verdad la izquierda en Uruguay es una izquierda democrática. Entonces, ¿por qué tenemos este problema? Yo creo que es una cuestión de tipo interno. Bueno, láudenla. Es una tara genética. Bueno, si lo decís vos, Esteban, yo te creo porque
compartí genes, ¿no? Tengo los mismos genes. Por eso digo. Además, te voy a decir así, yo lo he escrito reiteradamente y ahora, vamos a tenerlo claro. Además creo que no es un problema secundario, es un problema de carácter ideológico y cultural. ¿Pero qué tiene que pasar en Venezuela para que digan que está mal? A ver, más de lo que ya pasó es imposible. Por eso, es uno de los gobiernos más fracasados de la historia de América Latina. Es uno de los gobiernos más fracasados de la historia de América Latina. Porque vos podés discutir, a ver, si El Salvador le va bien o le va mal, porque metió a todas las bases de las maras adentro de la cárcel. Pero en Venezuela es un país que tiene el mayor número de refugiados de toda América Latina. Ahora, también es un gobierno que está pletórico de actitudes dictatoriales. Entonces, bueno, te quiero decir, si vos querés decir que tiene actitudes dictatoriales, decilo, para mí es una dictadura. Una de las cuales principales en este momento es prohibirle a la candidata que tiene posibilidades, por cualquier cosa, prohibirle que sea candidato. Eso me parece una barbaridad. Una elección, para ser democrática, tiene que tener todos los integrantes que pueden y deben participar. Y por lo tanto, para que quede claro, no digo nada nuevo, todo el mundo sabe que después de haber defendido, yo digo, lo sé de los dos lados del mostrador, yo defendí la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. Así que tuve que sufrir un proceso de recambio del ADN. Es más, creo que me hice más de izquierda por tener estas posiciones que cuando por encima de los valores, los principios, los derechos humanos que no se pueden defender a la carte, te conviene en un lado. Y yo soy un enemigo feroz de disputar quién es peor, quién es más corrupto, quién es más antidemocrático. Eso es una cosa contrario a una visión de progreso, de un sentido de sensibilidad intelectual con la democracia. La izquierda uruguaya gobernó 15 años y no tuvo un gesto antidemocrático señalable, ninguno. El único es estas declaraciones para la galería y para cierto público que son diferentes, no todos tienen la misma, eso también es cierto. No es lo mismo la de Maía que la del Partido Comunista. Correcto. Ahora, para mí no es cualquier cosa. Yo creo que no influye en la forma de gobernar, quiero verlo. Me gustaría verlo. Hasta ahora han gobernado los que piensan, por ejemplo, yo creo que el MPP, que gobernó a través de un presidente, hizo un cambio democrático, lo reconoce todo el mundo, no hubo un ataque a la democracia, a la libertad de prensa, etc. Nadie lo puede decir. Ahora, que pase esto, también pasa por un elemento básico. ¿Qué decíamos? Cantar abajo de la ducha. Y yo no lo critico a Delgado por proponer esto. Es lo normal. Si lo hacen los otros, lo hace uno. Es decir, absolutamente es lo normal. Ahora, no nos asombremos si lo tratan de aprovechar, porque efectivamente tú gobernaste 15 años de una manera y no querés condenar a alguien que gobierna hace muchos años de una manera deplorable. Y uno se pregunta qué hay detrás de eso también, ¿no? Porque yo me quedo con la duda. Tú lo dijiste hace muchos años, ¿no? Fuiste muy crítico de los negocios con Venezuela. Pero con Nicaragua no hay negocios, con Cuba no hay negocios. Por eso, pero ahora hablando de Venezuela, no hay algo de eso detrás de la... Y ahora no hay nada. ¿No? Pero lo que hubo. Y con Nicaragua tú fuiste muy defendieron duro. un pederasta, Tú fuiste muy duro, ¿verdad? Como no hay límite. Con los negocios bandes y un montón de cosas. Bueno, creo que con la Prole todavía está para cobrar unos quesos todavía. Pero digo, a ver. Le venía bien, a todo lo que le venía bien era pro Venezuela. De negocios con Venezuela, muy oscuro. Entonces uno se pregunta, ¿eso es lo que está detrás de esa falta de contundencia al momento de condenar al actual régimen? Mira, si fuera solo eso, es deplorable, pero es un negocio. Como no está Nicaragua en el medio, que es realmente una cosa absolutamente... Está Cuba, que no es por negocios, yo te digo que no, que es un problema de un reflejo condiciona un gen que funciona así, automáticamente. Ahí no podés pasarlo. Y eso es grave, porque te impide crecer en un tema fundamental. Y pensar en cultura democrática. Claro, cuando le dieron el ciudadano ilustre al presidente de Nicaragua,
ya las denuncias de Soy la América, que es su hija adoptiva, que ya es una señora grande, estaban probadas, pero mega probadas. Naciones Unidas había pedido ayuda. Ella tenía estatus de refugiada y le dieron el ciudadano ilustre. O sea, para mí hay un tema ahí que como que no... De obstinación no lo veo ideológica. Yo creo que es un tema de eso. También me he planteado esto. Bueno, ¿qué pasa acá? Y he llegado a esta conclusión que hablábamos. Yo creo que hay una obstinación ideológica de un sector del Frente Amplio, que no de todo, pero que no logran saldar. Y para preservar la unidad es un tema del que se procura, digamos, bueno, en la medida de lo posible, obviar. Pero bueno, yo sí quería señalar un par de cosas respecto a este punto. Porque, o sea, primero, pronunciarse respecto de esta situación es una obligación jurídica. O sea, nosotros tenemos la Carta Interamericana la Carta Democrática Interamericana, que obliga a los países de la región a defender y promover la democracia en la región. Digo, porque a veces en las redes se leen algunos comentarios como, bueno, pero de China no dicen nada. No hay obligación jurídica con China. Y para los que creemos que lo jurídico es más importante que lo político, bueno, eso es una diferencia importante. Con Venezuela sí la hay. También, antes de escuchar a Maía, yo también había pensado en el tema de Bukele, ¿no? Lo había pensado al revés, confieso, porque, digo, si queremos tener la legitimidad para hablar de Bukele, que evidentemente lo que hizo es un atropello a la democracia flagrante, porque el tipo destituyó a todos los ministros que había en la Suprema Corte de Justicia salvadoreña, designó a los amigos y le pasaron por arriba el artículo 152 de la Constitución con la reelección, que es clarísimo que no se puede. Y bueno, y eso... Está prohibido, ¿eh? Está prohibido. No se puede, está prohibido. Es absolutamente explícita la prohibición. Entonces, para condenar eso, que hay que hacerlo, entonces también hay que condenar las otras. Y acá me parece, ¿por qué me parece importante esta discusión en general? No solamente en el plano de las relaciones internacionales. Lo importante acá es en el plano conceptual, porque se trata de ponernos de acuerdo qué es una democracia. ¿La democracia es solo votar? Claramente no, porque si hay candidatos proscriptos, como pasa en Venezuela, y no hay pluralidad y no se compite en igualdad de condiciones, entonces no tenemos una democracia completa. Y tampoco la tenemos si pasamos por arriba del ordenamiento jurídico como si no significara nada. Pese a que tengamos el 85% de los votos o el 85% del 50%, no cambia, no basta con el voto para la democracia. Y esas discusiones que parecían saldadas, yo creo que estamos en un momento, como en la historia cíclica, y esto ya ha pasado en otras veces, donde tanto por izquierda como por derecha, el valor de la democracia en sí misma está totalmente puesto en cuestión. Entonces yo creo que es importante que alcemos la voz respecto a este punto, porque Uruguay es de los únicos países en la región en donde, preguntada a la gente acerca del valor de la democracia y si preferiría tener un gobierno autoritario que resolviera todos los problemas o una democracia imperfecta como es, Uruguay sigue respondiendo que prefiere la democracia. Es de los únicos en la región. Se ve que algo aprendimos, ¿no? Pero ojo que no se nos caiga ese aprendizaje, porque yo veo muy cuestionado esto y incluso, bueno, con otros ejemplos de la región, con cosas que están pasando en Argentina, donde a veces se ve que en los debates aparecen cosas como, bueno, que no tranquen por formalidades. No son formalidades. Las reglas del juego que nos ponemos para funcionar en sociedad son lo que garantiza la convivencia misma. Y si empezamos a jugar con eso, terminamos en lugares bastante oscuros. Entonces es muy importante que nos pongamos de acuerdo y por eso este tema sale una y otra vez. Eso, me quedo con eso que decís de una y otra vez, dado que están todos bastante en la misma página, capaz que podemos ir un poco por otro lado, pero recién en el bloque anterior creo que fuiste vos, Victoria, que decías que empiece marzo, ¿no? Como para traer otros temas. ¿No les parece que con este tema también hay un estancamiento, que pasaron 5 años y seguimos discutiendo lo mismo, como que estamos... ¿Y van a pasar 5 más? 5, pasaron 50. Pasaron 50. No, 50 no, porque... Digo, porque me acuerdo que en 2019, por ejemplo, Sanguinetti trató de armar como un marco de esta es la elección entre los que están a favor y en contra de la democracia en Venezuela, una cosa así había dicho él, y ahora pareciera que se está volviendo a plantear los mismos términos. No tiene ningún peso del punto de vista electoral uruguayo. Eso me lo pregunto también. ¿Cuánto le importa a la gente electoralmente? Nada, porque ya lo ha incorporado de la manera que lo analizamos acá. Es un tema genético. Vos tirás esa operación política, la gente ya sabe de antes cómo va a ser dentro del Frente Amplio las diversas posiciones. Lo que importa es otra pregunta. En el año 71 lo que se intentó instalar es que la llegada al Frente Amplio implicaba un retroceso. No, en esa época retroceder democráticamente era difícil porque estaba Pacheco, ¿no? Pero estaba Bordaberry, peor todavía. Pero el debate, y lo hicieron pasar bien, jugó un gran papel.
entre la manifestación final, esa gigantesca del Frente Amplio y las elecciones, que pasó al 18%, hicieron la grieta, era el peligro democrático de que tomara el poder una izquierda que podía afectar digamos, las tradiciones democráticas del Uruguay. Pero ahora eso no entra ni con un... A ver, te sirve como una pequeña operación ahí para que discutamos, pero disculpame, no se la traga a nadie. Mujica fue presidente y no pasó absolutamente nada. Vázquez fue presidente y no pasó al contrario, voy a decir. Al contrario, porque había una especie de terror de que algo se deslizara en ese sentido. Así que, por lo tanto, que sigan haciendo eso. A mí me da lástima porque en vez de discutir problemas que realmente tienen que ver con los uruguayos, pero que no tienen que ver con la elección, tienen que ver con la vida de los uruguayos. Yo creo y no logramos que se prenda un debate sobre esos aspectos. Está bien, estamos en las internas y cada uno le habla a un público diferente, ¿no? Yo escuchaba ahora la entrevista y obviamente cada uno le habla a su público, ¿no? Que es determinado. Fíjese, el Frente Amplio sacó 255.000 votos en las internas del año 2019 y después sacó casi 900.000 votos. Es decir, claro, pero el tema es que además no es una... La pecera era así... Pero además no es un grupo representativo, digamos, no es una porción representativa. Yo vuelvo a lo que decía en el bloque anterior. Sí, para mí no es menor, pero para mí no es menor la decisión de quiénes son los sectores que no quieren votar esto para que haya otros sectores que no lo votan. ¿Quiénes son los sectores que no votan una declaración como esta? Son en general los sectores que van a votar a la interna, que históricamente se ha dicho que tienen aparato, ¿no? Sí. O sea, básicamente el PSU, ¿no? Que no va a votar una declaración como esta y que en este momento, en los 5 años, siempre tiene peso, pero este es el momento en el que tiene más peso relativo, porque siempre se dijo que tiene un peso muy fuerte a la hora de la interna. Lo viene diciendo Ignacio Suaznávar hace bastante tiempo, que hay una alteración en los procesos de decisión en el hecho de que las internas no sean obligatorias, que las internas deberían ser obligatorias porque producen una alteración en quiénes van a votar y quiénes no. Estoy de acuerdo y en esta elección para la izquierda en particular, que va a ser la elección de izquierda más peleada desde que tenemos este régimen electoral, juega. Mira que la elección Mujica-Astori fue muy peleada. Bueno, pero se enfermó Danilo en el medio. Sí, pero terminó, dejó de hacer campaña. 50-40. Está bien. Pero lo que digo es, esta va a ser muy peleada, a pesar de que las encuestas muestran una cosa, estamos muy lejos todavía y hay una idea de que va a ser más peleada de lo que se ve. Entonces yo creo que no es, si bien esto pasa siempre y tiene que ver con el ADN, en este momento... Yo lo que creo es que esto de, estamos hablando de cosas que a la gente no le importan. Sí, estamos hablando de cosas que a la gente no le importan, pero en realidad lo que pasa es que lo que estamos viendo no es lo que está pasando de verdad. Es como una metáfora en realidad. Lo que sí está pasando es, yo no voy a ir contra un grupo determinado porque ese grupo determinado, presumo, puede generar un problema a la hora de la interna. Entonces este no es el momento para que la bancada del Frente Amplio se divida votando una declaración contra Venezuela. Yo creo que si esto pasara en otro momento, la discusión sería diferente. Igual no salía, no salió, pero era distinto. Una cosa que quería anotar por lo que tú venías diciendo ahora y preguntabas, Gastón, recién hace un rato, pues hace 5 años o más que venimos hablando del tema es medio recurrente ya, a mí en lo personal me cansa un poco a veces. Pero vos decís, ¿qué le deja esto al ciudadano? A veces esa es la pregunta que uno se hace. En definitiva, este debate, al ciudadano, ¿qué le deja? Y lo que estaría bueno, que si lo hubiera dejado hace 5 años atrás, cuando ya empezaban estas discusiones, y ahora, es que hubiera como una especie de razonamiento de, bueno, ¿cuáles son en definitiva los requisitos que cualquier democracia tiene que cumplir en nuestros países? Porque si no estamos siempre en ese, se aglutinan los electorados medio que automáticamente, ¿no? Entonces, si salta un problema con Venezuela, tengo tal posición, pero si es con El Salvador, aunque sea el mismo problema, tengo otra posición. Entonces, esa falta de cultura democrática, política, me parece que es lo que está en el fondo de esto. O sea, el planteo que hace Delgado, en definitiva, yo creo que debería ser en términos de, bueno, en un proceso eleccionario en Uruguay, está bueno que todos los candidatos nos manifestemos sobre qué es para nosotros en América Latina una democracia de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos conservar, promover?
sobre todo la izquierda que habla de tanto del latinoamericanismo y la integración y todo eso, bueno, pero tenés el foco de Venezuela ¿no? Echando a perder todo. Que a mí incluso hasta en lo personal me extraña ver hasta un poco de empatía, me llama la atención que Carolina Cose como mujer no tenga la empatía con otra mujer latinoamericana que está viviendo un proceso dramático, no solo porque la inhabilitan. Tú hoy leías más temprano una noticia, les andaban dando palo en un acto político, ¿no? O sea, hay agresión física. Entonces, por lo menos mínimamente el gobierno de Maduro, empatía, el gobierno de Maduro, que trabaja con la patente del gobierno de Chávez, pero prácticamente nulo. El gobierno de Maduro hizo cosas mucho peores. Este es el último episodio de una serie de cosas horrendas que no tienen nada que ver con la democracia. Cuando hablamos de esto, me gustaría que más que ir al aglutinamiento automático según ideología, lo hagamos en términos de analicemos esto en términos de una democracia, ¿no? Pues entonces eso me lleva, con ese ejercicio, a que me paro frente al tema de Bukele y lo razono en iguales términos. Yo digo, me parece espantoso que un tipo gane y se jacte de que pulverizó a la oposición. Eso, si tenemos claro lo que son los requisitos de una democracia, no lo podremos aceptar, por más que sea de derecha. Ahora no, estamos en un régimen donde si somos de derecha, entonces nos parece bien Bukele, si somos de izquierda, entonces no condenamos mucho a Venezuela, y es un razonamiento desde el punto de vista de la democracia, me parece muy dañino para el pensamiento del ciudadano, que tendría que ser pensamiento crítico, complejo. Lo que está bien y lo que está mal está mal. Exacto. Sí, lo que pasa es que hay algo extraño que pasa en este país, que es que los partidos acá son muy diferentes por razones históricas de cómo se constituyeron y la trayectoria de su accionar en el país. Pero si vos mirás programáticamente las propuestas de los partidos, es muy difícil encontrar diferencias importantes. Y esto pasa con los programas de gobierno desde quizás, bueno, recién cuando volvió la democracia quizás había diferencias un poco más acentuadas, pero yo diría que desde las elecciones de, 2009 para acá, es difícil encontrar diferencias importantes en los programas. Yo invito al que no los haya leído, que leas los de otros años, o seguramente en breve empezarán a circular los de todos los demás. Las diferencias son de matiz. En vez de poner esto acá, lo pongo acá. Y en vez de bajar esto un puntito, lo bajo medio y este otro lo pongo. Pero no hay No se grandes... proponen cambios de fondo estructurales. O sí, pero son los mismos. Todos sabemos que hay que cambiar acá. Es muy difícil en los temas grandes, importantes, programáticos, encontrar grandes desacuerdos en el sistema político. Por ejemplo, no sé, las cárceles. ¿Hace cuánto sabemos todo lo que hay que hacer con las cárceles y dónde hay que poner la plata y qué hay que construir y básicamente qué es lo que tenemos que hacer? Y eso, en general, los grandes temas del Estado, en general lo compartimos todo, porque ni en economía al final las visiones han terminado siendo tan diferentes, por lo menos en lo programático. ¿Qué pasa? Los partidos se diferencian con posicionamientos concretos en situaciones concretas en donde cada uno marca perfil o francamente cree que acción A es mejor que acción B, pero no es abstracto, no es programático. Entonces es muy difícil enfrentar posiciones si no las ponemos en torno a algo concreto y particular que está pasando. Y yo creo que por eso volvemos tanto a este tema como a otros que también son recurrentes, porque bueno, en este caso lo que permiten es poner de manifiesto que, a ver, ¿qué estamos diciendo todos cuando decimos que creemos en la democracia, en el republicanismo, en las instituciones y en la pluralidad y en el Estado de Derecho? Bueno, evidentemente todos podemos poner eso en nuestros programas, pero significa cosas distintas. Y entonces son este tipo de hechos políticos que catapultan discusiones que en el fondo son conceptuales y son importantes. Es verdad que esto a la gente no le importa, no estamos hablando de cómo solucionar cosas concretas. Y yo creo que deberíamos pasarnos más tiempo hablando de eso. Creo que la gente tiene propuestas que a veces no se anima a decir con mucha concreción, creo que a veces se dicen en términos vagos y que después se determinan precisamente en el momento concreto de gobernar. Y creo que eso sería mucho más saludable, que pudiéramos tener discusiones programáticas mucho más concretas, porque ahí seguro aparecerían más diferencias. Pero más allá de eso, igual creo que este tema es importante, porque refleja que no todos entendemos lo mismo cuando hablamos de democracia. Y bueno, esas son las bases del juego, ¿no? Son las reglas del juego mismo. A riesgo de extender demasiado un bloque, que no sé si podemos ir mucho más a largo, varios oyentes reclaman que no mencionamos el rol de Estados Unidos en el tema Venezuela, las sanciones que tiene Estados Unidos o la
la cercanía de Corina Machado con Estados Unidos. Yo la verdad no lo tengo tan conocido como la interna venezolana en ese sentido, ¿no? La postura de Corina Machado, pero... Estados Unidos jugó un papel absolutamente... El que todo el mundo esperaba. Estamos hablando de ADN, Estados Unidos tiene un ADN. ¿Ah? Venga Obama o venga Trump. Absolutamente. Los matices son mínimos. Jugó un papel determinado, después de ser el principal socio de negocio durante mucho tiempo. De eso no tenemos duda. Y se acercó últimamente justamente por el petróleo, ¿no? La democracia en el Uruguay no se discute mucho porque todo el mundo tiene asumido que la abrumadora mayoría de las fuerzas políticas uruguayas es realmente democrática. Y antes, cuando no había sido gobierno, quedaba la duda de qué iba a hacer durante el gobierno. Fue gobierno, hubo rotación, no pasó nada, al contrario, fue absolutamente transparente todo ese proceso y ya no es un tema en debate. Ya no es un tema en debate, es un tema en debate de carácter ideológico, que a mí me parece muy importante, porque yo creo que la izquierda comete un grave error a su propio interno, a su propia génesis, dejar que el tema de la libertad y la democracia sea un tema que no lo aborda desde su propia esencia. Entre otras cosas, porque para hacer políticas de calidad, y ahí hay diferencias sustanciales, yo me acuerdo que cuando cambiaron, el Frente Amplio estaba aplicando casi la misma política que los partidos tradicionales. Ese era el gran argumento. No es cierto. La política económica no es cierto, los resultados no son ciertos, las consecuencias no son las mismas, y el debate por el que va a pasar no es cambiar de color con casi lo mismo, no. Va a pasar por cambios muy profundos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista también democrático acá, porque hay un aspecto. ¿Es democrático o no es democrático que los medios, por eso yo lo discuto, lo digo en el artículo con todas las letras, yo hice las campañas sin medio de prensa de izquierda, en las peores condiciones y ganamos, nos dejamos de quejar y ganamos, pero si yo lo acepto, que un gobierno entrega decenas de radios a correligionarios en todo el país, y todos sabemos qué pasó, y lo digo como una cosa normal, estoy planteando un empobrecimiento grande de la democracia. Entonces, si yo acepto 4-1, oíme, en el referéndum del sí, debe haber sido 5,5, casi 6-1. Sí, bueno, ¿no? Yo era chiquita. Estamos yendo por otro lado, ¿no? Pero Victoria no era nacida ni proyecto. No, pero tú estás hablando de cuál, de la luz. No, pensé que estabas hablando de la luz. Sí, no. No sé, a mí yo me resisto a tener esa discusión porque no existen, yo no discuto sobre presunciones. Entonces, cuando venga el estudio, que efectivamente compre... Hay un informe, hay una empresa que mide exactamente. Es muy subjetivo. Otro día lo charlamos, es un tema. Yo lo que quiero decir lo voy a buscar el informe. Es que volvemos a Venezuela. Si María Corina Machado es amiga de Estados Unidos, me importa un corno, de nuevo, porque eso implica... Ir a ese lugar implica decir que hay motivos que justifican proscribir a una persona para ser candidata. No los hay. Los que hay son, sí, es ladrón y está preso. Pero si no, me importa un corno si la señora veranea en Estados Unidos, si es amiga de Bush, si toma el té con Clinton, tiene el mismo derecho que yo a ser candidata a lo que quiera. Eso es la democracia. Entonces, no voy a entrar, y claro, por eso no puedo ser candidata, creo, no sé. Pero en el Uruguay no podría María. Pero eso es lo que digo, no importa, si no entras en esa discusión, ay no, pero es amiga de Estados Unidos, y... No la votes, pero hay gente a la que le parece cool que sea amiga de Estados Unidos y la quiere votar. Y eso es la democracia. Si no, estamos decidiendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Quién decide? ¿Quién va a tomar esa decisión? Maduro, el gran demócrata. Pero por eso, y eso es por eso es vergonzoso que no haya unanimidad en condenar esas cosas. Por supuesto. Ahí es donde yo, y creo que el Frente Amplio no es solo un tema ideológico. Para mí hay un tema de una historia de acuerdos, de negocios, de viajes, de ida y vuelta a Venezuela. ¿Con Nicaragua qué hay? Bueno, está bien, no sé. ¿Y con Cuba qué no hay? Sé. No es pero tú mismo denunciaste muchas veces, ¿verdad? Con Venezuela, la realidad con Venezuela. Pero ahora no tiene nada que ver. Muy fuerte, ¿no? Ahora tiene nada que ver. Lazos estrechos muy fuertes de negocio. Para mí ojalá, eso está detrás ¿sabes qué? Ojalá fuera por plata. Yo creo que no. Pero es que, a ver,
no es mayoritario, pero hay una parte del Frente Amplio que se gesta con bases ideológicas para la cual la democracia formal o la democracia burguesa, como se ha llamado desde ese marco ideológico de mirar las cosas, es un aparato de dominación, es la superestructura que justifica toda la opresión y por lo tanto no tiene valor. Eso, si bien es por supuesto muy vintage, pero sigue estando presente en las bases ideológicas de algunos sectores del Frente Amplio que hoy por hoy son los que se resisten a decirle dictadura a esto que es una dictadura y que el resto del Frente Amplio no está dispuesto a tener un conflicto porque evidentemente se ve que esto no es tan importante. Porque estos sectores también han priorizado todo lo que es la parte sustantiva de la democracia, todo lo que tiene que ver con la redistribución y los derechos sociales, económicos, culturales, obviando la parte formal, que es igual de importante. Y bueno, entonces eso nos separa y para mí es un punto de división importante y por eso se justifica que cada tanto lo tratemos de nuevo, por más que a mí también me agota,